Como ya habían visto en física y los que están en Computer Science, solo les voy a decir brevemente, digamos, qué es un vector. Un vector, digamos, tenemos un punto inicial A y tenemos un punto terminal B. Y la idea es que queremos tratar de describir cómo se mueve uno del punto A al punto B. Entonces, en vez de tener solo un segmento de recta, uno tiene un segmento de recta dirigido. Entonces, un vector es un segmento de recta dirigido. Entonces, no es lo mismo, digamos, aunque tengamos la misma distancia, que vayamos en esta dirección noreste, que vayamos en esta dirección, que ya va a ser solo una dirección este. Entonces, se puede denotar un vector con una letra en negrilla o con una flecha. O también, digamos, con este sector de recta dirigido, donde dice, bueno, empezamos en el punto A y terminamos en el punto B. Algo que sí va a ser interesante con vectores es que, digamos, el segmento de recta dirigido de A a B no va a ser igual al segmento dirigido de B, A. Entonces aquí, digamos, tengan un poquito de cuidado, no es lo mismo ir en dirección noroeste que ir en dirección suroeste. Entonces aquí la dirección sí importa. Y todo esto vamos a ver que al final nos va a ir afectando en las otras operaciones que hay de vectores, más con el producto cruz. Entonces, digamos, aquí se importa la dirección. Tenemos un vector 0, que puede ser, digamos, este o un 0 en negrilla. Entonces, si tienen un vector 0, esto significa que no se están moviendo. Entonces, aquí este vector no tiene ninguna dirección en particular, ni longitud. Entonces, digamos, ¿cómo representamos a los vectores? Ahorita que estamos trabajando en 3 dimensiones, van a ver que casi que no lo vamos a distinguir respecto a un punto. Porque la idea es que, digamos, ¿cómo podemos representar un vector si decimos que el punto donde empezamos es el origen? Y luego resulta que nos movemos A unidades en X, Y unidades en Y Z unidades y C unidades en Z. Podemos tratar de escribir, bueno, cómo nos movemos del origen a este punto terminal. Pero la ventaja es que como este punto tiene coordenadas, el punto A tiene coordenadas A, B, C. Si queremos representar esto por medio de un vector, entonces decimos, bueno, este vector es el segmento de recta dirigido entre el origen y este punto A. Entonces, para diferenciarlo respecto a un punto, vamos a utilizar estos, ¿cómo se llama? Estos corchetes torcidos o angulares. Entonces vamos a utilizar estos corchetes angulares, voy a llamarle corchetes angulares para distinguir entre un vector y un punto. Muy bien. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Como van a ver, digamos, vamos a tener un vector representativo o digamos un vector posición, porque generalmente lo que vamos a hacer, tratar de hacer es que no importa en qué punto empecemos, vamos a medir solo cómo nos estamos moviendo relativamente desde un punto inicial. Entonces, varias veces vamos a tener algo que se va a llamar un vector posición. Entonces, con este vector posición vamos a, digamos, dar un punto inicial. Vamos a decir aquí A, B, C. Bueno, aquí sería como porque ese es un punto, utilizamos paréntesis en vez de los corchetes angulares. Da un punto inicial A, B, C y un punto terminal B, A, B. Bueno, aquí sería D, E, F. El vector de posición entre estos dos puntos es el siguiente. Es el segmento de recta dirigido entre A y B, pero lo que vamos a hacer, bueno, ¿cuánto me moví en X? D menos A.
cuánto me moví en Y, E menos B, y cuánto me moví en Z, sí, F menos C. Entonces esto va a ser algo muy común que vamos a estar haciendo con vectores. Para los que llevaron física, posiblemente vieron que en algún momento utilizaban un nivel de referencia. Entonces con el nivel de referencia, entonces ya hacían su diagrama de fuerzas y sabían cuánta energía potencial tenían. Y decían, y escogían un punto de referencia conveniente. En el resorte era el punto de equilibrio, donde el resorte está en reposo. Con la mesa posiblemente el nivel de referencia que ponían era el suelo, pero si querían poner el nivel de referencia a la mesa, entonces ya la energía potencial cambiaba un poco la expresión. Entonces ahora lo interesante es que bueno, queremos empezar a ver qué se puede hacer con vectores. Lo primero que se puede hacer es encontrar la longitud de un vector. ¿Qué tanto mide? Entonces aquí afortunadamente lo que hacemos es que para medir la longitud de un vector medimos la distancia del punto A al origen. O si queremos hacerlo más fácil, la distancia entre el punto B. ¿Sí? Digamos, un vector se puede representar con distancia, pero también por posición se le dan dos ángulos, así como el tigre y bajo. Ah, sí. Si es en dos dimensiones, si en dos dimensiones se puede representar un vector con la magnitud y un ángulo. Ahora en tres dimensiones sí necesitarías dos ángulos. Uno así y otro así. Sí. Ajá, tal vez uno de X a Y, uno como el polar y otro que estaría como que por acá. Entonces sí se puede representar por ángulos. La forma más común que nosotros vamos a utilizar para representar ángulos y vectores es por medio de los corchetes angulares, es lo más fácil. Pero sí, también tengan presente que podemos en algún momento usar la notación de física de magnitud y ángulos. Entonces, la longitud de un vector, que se denota, digamos, por un valor absoluto, va a ser simplemente la distancia entre el punto A y el punto B. Entonces aquí otra vez utilizamos la fórmula de distancia. B menos A al cuadrado más E menos B al cuadrado más F menos C al cuadrado. Si este vector ya lo tenemos de la forma, por ejemplo, vamos a decir aquí un vector W, eh, corchete angular A, B, C, aquí cuál sería la longitud de este vector. Solo sería al cuadrado más Ajá. menos b al A al cuadrado. cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces solo para hacer una observación, como había mencionado Andrés, digamos, si se recuerdan en física, en dos dimensiones hay dos formas de representar un vector, o sea, lo pueden representar por medio de sus componentes, pueden decir que este es el vector A, B, o si quieren lo pueden representar por medio de su longitud y dirección, componentes, entonces aquí puedo decir longitud y dirección. Entonces puedo decir que este vector B tiene una longitud, la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, y luego indicar el ángulo entre estos dos, el ángulo entre estos dos componentes. Entonces, ¿cómo encontramos este ángulo? Digamos, aquí tenemos A y aquí tenemos B y queremos utilizar este ángulo. La relación que miran entre A y B es, sí, tangente. Entonces, la dirección la encontraríamos por medio de tangente inverso de A partido B. Esa la vamos a estar usando, pero no tanto como se usaba en física. En física sí importaba, digamos, un montón los ángulos. Y así pasaban de rapidez a velocidad. No era lo mismo un ángulo de elevación que un ángulo de inclinación. Aquí no nos vamos a meter a tantos, ¿sí? Una pregunta, como funciona el cuadernillo nos dice encuentra la longitud del vector y ahí es solo agarrar como que la suma del vector A y el vector B y Sí. elevarlos al cuadrado, sumarlos y entre raíz. Ajá, sí. Sí, incluso digamos aquí tenía los ejercicios, entonces si quieren, digamos, solo presento la definición de suma y multiplicación por un escalar y podemos empezar a hacer los ejercicios.
Porque sí, digamos, si uno quiere encontrar la longitud de A más B, primero uno encuentra el vector resultante A más B y uno encuentra después la longitud de ese nuevo vector. Entonces, los vectores tienen un montón de operaciones. Las operaciones más comunes son la suma y la multiplicación por una constante o un escalar. Operaciones básicas de vectores. Posiblemente para el jueves voy a dejar el producto punto y el producto cruz hasta la otra semana. Entonces, digamos, tenemos la suma de vectores. Entonces, digamos, ¿cómo se realiza una suma de vectores? Hay dos formas. Hay una forma geométrica y, bueno, aquí voy a poner A1, B1, no, vamos a poner A1, A2, A3. Así pongámoslo de esta forma con sus índices. O dejémoslo A1, B1, C1, así está un poquito mejor. Bueno, y aquí esto es más como una flecha, ¿ve? Sí. Entre un vector, o sea, cuando encontramos un vector posición y la resta de vectores. Sí, es casi la misma fórmula. Casi que no se distinguen, digamos. La única diferencia es que con un vector posición lo que estás tratando de encontrar es un vector representativo, mientras que con la resta ya te estoy dando los vectores. Entonces esa es la única diferencia. Con el vector posición te estoy dando 2 puntos, entonces te estoy pidiendo, bueno, encuentre el vector entre estos 2 puntos. Mientras que con la diferencia te estoy diciendo, bueno, ya dados estos 2 vectores, encuentre la diferencia entre estos 2 vectores. Pero operacionalmente es lo mismo. Es que bueno que viste eso, o sea, las diferencias son bien pocas. Entonces, la suma es sencilla, digamos, sumamos cada uno de los componentes. A1 más A2, B1 más B2, C1 más C2. Geométricamente, ¿cómo se ve esto? Esto es bien interesante verlo geométricamente. Digamos, si uno quiere hacer una suma de vectores, uno puede decir que el vector A comienza en 0 y termina en A. Y el B comienza en A. Ajá, y podemos decir por conveniencia que el B puede comenzar en A y termina en C. Bueno, aquí pongamos, bueno, terminaría en B, comienza en B. Entonces la idea es que si quieren realizar una suma de vectores, y digamos aquí tienen el vector A y aquí tienen el vector B, la idea es que si lo ponen uno detrás de otro, el vector resultante aquí va a ser el vector de suma, A más B. Entonces este va a ser el vector que va a empezar en el origen y va a terminar en el punto terminal del vector B. Entonces esto es una forma bien bonita de ilustrar la suma de vectores geométricamente. Tiene su utilidad en física realizar estas sumas porque hay veces que les van dando solo ángulos y longitudes. Entonces si quieren sumar vectores pueden encontrar los componentes en X y en Y, o si consideran más conveniente pueden encontrar los ángulos y luego realizar trigonometría. Entonces esto es como se mira una suma de vectores. El que se mira bonito geométricamente es la multiplicación por un escalar. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo con un escalar? Un escalar es una constante. Entonces vamos a decir que esto es K. Entonces, si tenemos una constante, yo creo que estaba utilizado en el cuaderno de trabajo la notación de U y B para vectores. Pueden utilizar cualquier notación, ya sea A o B o U o B, pero traten de utilizar una flechita o tratar de hacer estos vectores en negrías. Porque como van a ver acá, aquí sí es necesario utilizar una flecha. Porque digamos, si por ejemplo tengo algo así, pareciera que estuviera multiplicando una constante K por una constante A. Pero si hago esto, o si digamos hago esta letra bien en negrilla, como se puede ver bien en el cuaderno de trabajo o en el libro, entonces aquí dices, mira, estoy multiplicando un vector por un escalar. Entonces la idea de esto es que si el vector A es el mismo que el de arriba, A1, B1, C1,
lo que hacemos es que multiplicamos cada uno de los componentes por k. K1, Ka2, Ka3. Entonces, esta se mira más bonita geométricamente porque digamos que estamos haciendo con la multiplicación por un escalar. Si tenemos aquí el vector A y este vector, digamos, lo decido multiplicar por 2, lo que va a pasar es que, digamos, aquí tengo 1,1, al multiplicarlo por 2 vamos a tener como que 2,2. Entonces la idea es que aquí el vector resultante va a ser un vector con la misma dirección, pero el doble de longitud. Si digamos este vector lo multiplicara por 0.5, ¿cómo nos quedaría ahora el vector? Ajá, más pequeño y la mitad, entonces nos queda el mismo vector, pero como que reducido a la mitad, entonces se reduce a la mitad de este vector. Otro que es interesante, digamos, que sucede si multiplico este vector por -1. Cambia la dirección. Sí, ajá, cambia la dirección porque se va haciendo más pequeño, entonces para que tengamos la constante negativa tengo que cambiarle la dirección. Entonces el vector negativo tendría esta forma. Empieza en el punto A y termina en el punto 0. Entonces solo voy a hacer una mención de este vector. Si multiplican por una constante negativa, el vector cambia de dirección. Entonces solo voy a escribir que este vector en particular se llama el negativo de un vector. Ahora, la operación que también digamos es sencilla es la diferencia de vectores, pero geométricamente se cuesta verlo un poquito. Entonces el negativo de un vector es A es igual a, menos A. Y bueno, por el vector es igual a menos A1, menos B1, menos C1. Solo hagamos la resta y ya tenemos suficiente para trabajar el día de hoy. Como observó Diego, prácticamente la diferencia en términos operacionales entre encontrar un vector posición y una resta de vectores no se va a apreciar mucho. Les voy a decir, digamos, ahora sí que tengo el vector U. Yo creo que tenía U1, U2 y U3. Y B es igual a B1, B2 y B3. Entonces aquí, ¿cómo hago la diferencia? Resto cada componente. Bueno, este debería ser más como una U, parece más una A. Ahora puede que vaya rápido, pero es que aquí no hay mucho que hacer. Entonces, digamos, ¿quieren ver esto cómo se miraría geométricamente o empezamos a atacar problemas? Veamos solo cómo se miraría esta resta geométricamente, pero aquí sí vamos a tener que utilizar una notación de punto terminal y punto final. Entonces, digamos, vamos a decir que el U es el vector que va de A a B. Es como una suma, solo que los vectores están negativos. Ah, no, eso el otro jueves o tal vez hasta el martes. Entonces, la idea es que tenemos esto. Entonces, lo que queremos tratar de hacer es representar estos dos vectores. Entonces, lo que sí sabemos es, por ejemplo, que, digamos, ¿cómo podemos poner esto de la forma más fácil? Ah, el vector resta, yo creo que, ¿cómo lo podemos poner aquí? U menos B es igual a un vector W. Y aquí tenemos que U es igual a B más W. Entonces esto era lo que les decía que es un poco capcioso de la resta. Necesito un tercer vector, un vector W. Entonces aquí, digamos, por conveniencia vamos a decir que B comienza en A y termina en B. Entonces B comienza en A y termina en B. W comenzaría en B y termina en C. Y luego el vector U
comienza en A y comienza en C. Entonces lo único que vamos a tener que hacer aquí es descifrar cuál es cada uno de estos componentes. Entonces ahorita tenemos que trazar un triángulo. Entonces pongamos aquí, digamos, el punto A, el punto B y el punto C. Entonces la idea, bueno, de A a B, este es B. Y luego, digamos, de B a C, este es W. Y ahorita aquí miran dónde estaría el vector U. Ajá, abajo, sí. Entonces ahorita lo único que nos falta ver es, bueno, cuál es el vector resta. Como pueden ver, W es igual a U menos B. Entonces como W es igual a U menos B, este vector que tengo aquí, en realidad es la resta entre vectores. Como unir las puntas de los dos vectores. Sí, es como unir las puntas, sí. Sí, porque digamos aquí tenemos... Ah, no. Sí, es como unir las puntas de los dos vectores. Sí, aquí como pueden ver, cabal, el vector diferencia es este de acá. Pero, ¿de dónde empieza y dónde se termina? Bueno, el vector diferencia comienza en el punto terminal del segundo vector y termina en el punto terminal del primer vector. O sea, empieza en B, termina en U. Ajá, y termina en C. Ajá, termina en C. Sí, es el vector resta. Ah, no, yo. Sí. Pero es que les digo, este es el más difícil de ver. Geométricamente, digamos, se mira, bueno, te trazo el vector U, trazo el vector B, independientemente de donde estén, y uno las dos puntas. Mientras que con la suma lo que hacen es, bueno, pues ese vector B lo traslado y lo pongo comenzando en el punto terminal de A, y ya luego digamos, va del punto inicial de A al punto terminal de B. Entonces es bien interesante porque las diferencias son sutiles, pero este es fácil de entender. Este es un tanto capcioso, la resta de vectores. Entonces, digamos, aquí tienen la interpretación geométrica, pero las interpretaciones que nos vamos a estar enfocando más es la operación por medio de componentes. Entonces, aquí ya tenemos varios ejercicios que ya podemos realizar. Entonces, podemos hacer que ya los ejercicios 1, 2, sí, los ejercicios 1 y 2. Ahora, muchos de estos se pueden encontrar utilizando la ley del paralelogramo, pero no sé si en algún momento la vieron en física. Sí, es que digamos la ley del paralelogramo era que tenías aquí digamos el vector A y luego aquí tenías el vector B y la idea es que uno proyectaba aquí un vector paralelo a B y un vector paralelo a A. Entonces aquí uno formaba digamos un paralelogramo y la idea es que la suma de vectores es la diagonal del paralelogramo. Entonces la suma es la diagonal del paralelogramo. Entonces no sé si vieron algo así en física. Algo así, pero no así. Solo se comienzan a sumar los componentes que queda un vector. Ajá, sí, y eso es lo que vamos a enfocarnos acá. Digamos, como en física, digamos, también les dijeron, bueno, sumen las componentes de cada vector, lo mismo vamos a hacer en matemáticas y curiosamente lo mismo vamos a hacer en álgebra lineal, porque álgebra lineal también tiene que lidiar con vectores. Lo único es que si en algún momento están interesados en meterse más en detalles geométricos, ahí tienen que hacer algo similar a esto, trazar varias paralelas, juntar vectores resultantes. A algunos profesores sí les gusta un argumento completamente geométrico, eso siento que es un poquito engorroso. Entonces ahorita van a ver el tipo de ejercicios que vamos a estar trabajando, como van a ver todos los ejercicios van a ser accesibles, los únicos que van a tener cierto punto de dificultad son los que van a tener que ver un poco con física. Lo bueno es que aquí digamos sí vamos a trabajar con ángulos exactos para no tener que andar dependiendo de la calculadora, entonces aquí sí van a ver que la dificultad de los problemas va a ser más accesible.
Porque si no, con la principal complicación es andar encontrando todos esos valores con la calculadora, pues redondear decimales. Y eso no es el objetivo de este curso. Entonces, digamos, ahorita, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Tengo que encontrar el vector posición del vector del segmento dirigido de A a B. ¿Esto cómo lo encuentro? Sí, voy restando cada uno de estos. Entonces voy diciendo, bueno, menos 2, menos 2. 1, este sería menos 3 o más 3. Ajá. Y es aquí tengo 1 menos 4. Entonces aquí digamos que me queda menos 4 y luego digamos el resto de componentes, ¿cuál serían? Y solo para explicar la duda de Diego, si los hubiera puesto así, Diego, digamos 2,3,4 y menos 2,1,1. Aquí, digamos, solo para ser correctos, hubiera tenido que haber dicho, bueno, hagan la diferencia B menos A. Pero no se hubiera distinguido mucho entre esto y esto, digamos, en términos algebraicos. Entonces, aquí incluso si miran que el punto se parece un montón al vector, es que casi que van a ser el mismo objeto. Digamos, cuando objetos que son bastante similares, pero tienen una diferencia muy pequeña, son objetos que se van a conocer como que isomorfos. Tienen la misma forma, pero son diferentes conceptos. Entonces, digamos, ahorita solo tengo que encontrar la longitud de este vector. ¿Cuál sería la longitud de este vector? Si ya lo tenemos acá. Ajá, sí. Sí, no se sorprendan que estos problemas sean sencillos, pero es que no se puede complicar más. Aquí desafortunadamente yo creo que nos va a quedar una raíz que no es exacta, pero igual la dejamos. Sí, yo creo que nos queda 41, 16 más 16 más 9. Y lo dejamos simplemente así. Y bueno, aquí tenemos ya el ejercicio 2. Entonces sí, hoy hubiera sido buen día para poner el corto, pero como tiene todavía el laboratorio, lo tienen hoy. Bueno, algunos hoy porque va a haber hoy un laboratorio hoy el martes a la 1 para los que quieran con Lorena, pero tal vez mejor quédense ustedes mañana con Álvaro, porque entonces así no se carga la sección de Lorena. Ah, no te toca clases mañana, entonces nítido, hoy te va a quedar perfecto. Sí, los que digamos no tengan clases el miércoles podrían terminar ya su laboratorio hoy. Entonces ahora sí tenemos dos vectores, ahora no son dos puntos y como pueden ver la diferencia es muy leve. Entonces digamos aquí si vamos a hacer unas cuantas operaciones. Lo primero es que vamos a encontrar la suma de vectores y ahora voy a tratar de hacer esto en negrilla. Bueno, tal vez en algún momento pueda hacer una encuesta para ver qué sienten más claro, si esto en negrilla o con la flechita. Entonces digamos cómo encuentro el vector A más B. Ajá. Sí, 2 menos 2, menos 3, más 1 y 4 más 1. Entonces luego que nos queda 0. Entonces como pueden ver aquí no hay mucho que hacer. Ahora lo que van a ver aquí es que sí se pueden hacer operaciones combinadas de vectores. Digamos, puedo multiplicar un vector por una constante 2 y luego realizar la diferencia por 3 veces otro vector. Entonces, este se puede trabajar de varias formas, casi que lo pueden hacer de un solo o irlo trabajando, digamos, poco a poco. Lo que podemos hacer es primero encontrar 2A y luego encontrar 3B.
y luego realizar esa diferencia. Entonces digamos aquí sería 2a, todo eso lo multiplico por 2, 4 menos 6 y 8, y luego menos, y hago 3 veces este vector. Entonces, ¿cuáles van a ser las componentes de este vector cuando lo multiplico? Ajá, menos 6,3,3. Si multiplicaron por menos 3, perfecto, pero lo único es que ahora sí les va a quedar una suma, pero igual nos va a quedar la misma respuesta. Y luego lo que hacemos es que hacemos esta diferencia, que esto sería 4 más 6, 10, menos 6 menos 3 es 3, y 8 menos 3 es 5. Y ya no hay nada más que hacer aquí. Entonces vamos a encontrar ahora. Y es 9. Ah, menos 6 menos 3. Entonces sí es menos 9. Ok, excelente, sí. Sí, se resta. Muy bien que vieron eso. Entonces, ahorita van a ver algo bien interesante. Ahora los vectores tienen ahí unas propiedades bien interesantes. Aquí en algún momento voy a hacer un comentario, posiblemente es una relación entre todas estas longitudes, se va a ver en álgebra lineal, porque es una propiedad bien bonita. Entonces, digamos, ahorita tengo que encontrar la longitud del vector A más B, la longitud del vector A y la longitud del vector B. ¿Cómo encuentro la longitud del vector A más B? Sí. Ajá, todo esto al cuadrado. Entonces, como ya tengo la suma, casi que lo puedo realizar de un solo. Pero digamos, si quieren todavía recordarse cuál es A más B, pueden en algún momento escribir el vector adentro de estas barras de valor absoluto, pero ya cuando te dan esto, muy bien, voy a hacer 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Y qué número nos queda? Sí, 29. Todo esto no hay necesidad de hacerlo, yo casi que con esto es más que suficiente. Tal vez un 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado se puede indicar para tener un poquito más de detalles. Entonces digamos aquí a qué sería igual a. Sí, curiosamente también es la raíz de 29 porque tengo 4 más 9 más 16. Y luego la longitud del vector B, ¿cuál es? Sí, raíz de 6. Tenemos 4 más 1 más 1. Entonces ahora aquí van a ver algo bien interesante. Que posiblemente incluso ya han visto problemas así en el laboratorio, que les di 3 puntos y entre 3 puntos tienen que encontrar la longitud de cada uno de los triángulos y dependiendo de la longitud es ver qué tipo de triángulo es. Entonces digamos aquí observen algo, aquí van a observar que A más B, lo cual es 29, la raíz de 29 más la raíz de 6, es mayor que la longitud de esta suma. El de los triángulos, o sea, bastante similar, digamos, se encuentran la distancia entre el punto B y A para encontrar la longitud de un triángulo de uno de los lados, luego la distancia entre el punto C y B para encontrar la otra longitud y la distancia entre C y A para encontrar la longitud del otro. Incluso esto de aquí va a ilustrar algo que quiero ilustrar con esta propiedad. Entonces aquí van a tener un triángulo, o sea, obviamente en 3 dimensiones queda torcido, pero la idea es que el lado A lo encuentran haciendo la distancia entre A y B. El segundo lado lo encuentran encontrando la distancia entre B y C. Y este tercer lado calculan esta distancia. Y ahí les estábamos dando las coordenadas de los 3 puntos. Y luego para saber qué tipo es, recuerden, si digamos un equilátero, sus 3 lados son iguales. Entonces estos 3 tienen que dar los mismos. Isósceles solo hay 2 que son iguales. Ahora si no hay ninguno igual, el triángulo es uno que se conoce como escaleno o simplemente dicen a veces un triángulo con 3 lados diferentes. ¿Sabes qué hay que hacer? ¿Sí?
Sí, digamos rectángulo todavía no vamos a poder determinar porque necesitamos tener una fórmula que nos permita encontrar, digamos, el ángulo de un triángulo rectángulo. ¿Cómo se sacaban las distancias entre los dos puntos? Ah, digamos, si B tiene coordenadas x2, y2, z2 y este tiene x1, y1, z1, entonces eso sería ajá, x2 menos x1 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z1 menos más z2 menos z1 al cuadrado. Bastante similar a lo que Y tenemos. después solo se suman las longitudes con imagen, o sea, las distancias. Sí, van a haber tres distancias diferentes, pero ahí solo estamos pidiendo la longitud de cada uno de los lados del triángulo. Entonces, digamos, observen qué es lo bonito de lo que nos está sucediendo ahorita. Tengo que si sumo los dos vectores y le calculo la longitud, eso me queda menor que si sumo la longitud de cada uno de los lados. Entonces, esta propiedad que tenemos acá es una que es bastante útil. Se utiliza un montón en geometría y posiblemente en su momento la vieron, pero con otra característica, la vieron como una desigualdad triangular. Entonces, si esto es puro comentario, entonces la idea, no importa qué lados tengan entre el triángulo, lo que siempre van a tener es que la suma de los de dos lados siempre va a ser mayor que eh, cualquiera otro de los lados. Entonces, digamos, aquí tengo el triángulo 3, 4,5. Suman cualquiera de estos dos lados, 9 es mayor que 3. Incluso si utilizan el lado más grande, este lado sigue midiendo menos que la suma de los otros dos lados. Entonces, esto es lo bonito, digamos, de la de esta propiedad que tenemos con vectores. Aquí, en cierta forma, estamos escribiendo la desigualdad triangular. Y esto siempre nos va a pasar. Pero son otras observaciones, digamos, con vectores. Y esto al final nos va a servir, digamos, para determinar por qué en algún momento unas operaciones van a estar entre -1 y 1, porque no vamos a tener nunca que la longitud de A más B va a ser mayor que la longitud de A más la longitud de B. Pero no sé si en algún momento en física utilizaron la desigualdad triangular para algo o en algún curso de geometría. Que es una propiedad fundamental para construir algunos temas de mate, pero por lo menos en este curso por el momento no miro dónde meter la desigualdad triangular. Entonces, continuemos con unos temas más que aquí ya solo nos faltan ver, digamos, los vectores estándar y los vectores unitarios. Bueno, y también digamos que un vector puede existir en n dimensiones. Y ahora las n dimensiones las vamos a trabajar en más detalle en álgebra lineal, porque en álgebra lineal vamos a tener técnicas para poder trabajar vectores y matrices en n dimensiones para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces este va a ser más que todo una n tupla ordenada con dirección. En física se utilizan si en algún momento tienen tres dimensiones físicas y la cuarta dimensión es el tiempo. Como van a ver, no se va a diferenciar mucho de los... no, aquí solo necesito un A4, aquí no tengo ningún vector. Luego coma, AN. Entonces la idea es un vector en n dimensiones y si en algún momento quieren sumar vectores de cualquier dimensión, lo único que hacen es exactamente lo mismo que estábamos haciendo con tres dimensiones. Vamos sumando cada uno de los componentes. Entonces estas operaciones son bastante similares entre sí. La multiplicación por un escalar es exactamente lo mismo que en tres dimensiones, solo que tenemos que hacer más componentes. K por A1, K por A2, K por AN. Pero, sí. Ah, sí,
Gracias, Lindsay. Sí, digamos, el cabal, digamos, aquí les tengo que aclarar algo. Para realizar una suma, incluso voy a indicar más, estas todavía no las hemos visto. Producto, punto y producto cruz. Los vectores deben tener la misma dimensión. Entonces, ¿a qué me refiero con dimensión? La dimensión es el número de componentes. Y vamos a ver en más de tres dimensiones. Poco, poco, aquí se va a ver muy poco, pero lo tengo que mencionar en algún momento, porque en álgebra lineal sí vamos a tener varias dimensiones, vamos a tener más de tres dimensiones. Ustedes deben tener la misma dimensión, mismo número de componentes. Entonces, por ejemplo, si quiero sumar 1, 2, 3 más 2,1 más 1, 4, 0,2, esto no tiene solución, no está definido. ¿Sí? No, solo ahí, digamos, así como esos, ¿cuál sería la diferencia si, digamos, Ujú. donde no alcanzan los componentes, se pusiera, digamos, cero? O sea, no sería Y como lo recíproco. o sea, se puede, digamos, pero lo que pasa es que ahí ya estás como que enmendando el problema, o sea, sí podríamos agregar ceros, pero digamos, si no queremos manipular el problema, simplemente decimos esto no existe, no está definido, e incluso, digamos, si vas a tratar de hacer esto en Python o en otro programa, Python, R, matemática, te van a devolver error, las dimensiones no son correctas. Ahora, lo que sí uno puede hacer es tratar de sumergir a estos vectores en cuatro dimensiones. Entonces, si a uno enmienda la plana y le agrega cero, se puede como una especie de proyección, pero esto es otra historia, este es otro tipo de problema. Ah, no, es que esto no se puede, es que esto no está definido. Y esto de agregar ceros ya es otra historia. Ya está uno como que diciendo, "Ah, no, estos pues, los puedo meter en el espacio o en cuatro dimensiones, pero es otra historia. Lo mismo pasa con el producto cruz, porque digamos el producto cruz no solo se necesita la misma dimensión, sino que el producto cruz solo se puede hacer entre vectores en tres dimensiones. Entonces además el producto cruz se puede realizar, se realiza solo entre vectores de tres dimensiones. Pero también viene alguien bien creativo y dice, ah, bueno, si tenemos dos dimensiones y quiere hacer un producto cruz entre 1,2 y 3,4, digamos, esto no se puede. Pero si uno sigue con la insistencia, uno podría decir, ah, bueno, volvamos los vectores de tres dimensiones y proyecto acá 1,2,0, 3,4,0. Pero estas dos operaciones son estas dos operaciones son muy diferentes. Aquí estoy trabajando otro problema diferente y estoy diciendo, ah, bueno, voy a sumergir a los vectores en dos dimensiones, en tres dimensiones, para realizar un producto cruz entre estos tres vectores, que son las proyecciones de estos vectores en el plano XY, pero eso ya es otra historia. Y hay personas que hacen esto y en algún momento van a ver que para algunos problemas voy a hacerme uso de este artificio para simplificar algunas operaciones. Entonces, ahí está solo notaciones. Ahora vamos a tener unos nuevos conjuntos. Vamos a tener los conjuntos de los vectores. Entonces, esto es pura notación, porque en algún momento voy a estar diciendo, ah, bueno, si X pertenece a B1, B2 o B3, cuando esté diciendo esto, es que esto va a decir, es que esto va a significar que es el conjunto de los vectores en n dimensiones. Entonces, por ejemplo, ahora no, si quiero referirme a un vector en dos dimensiones, no voy a decir R2, porque R2 es el conjunto de puntos en el plano. Entonces, si quiero referirme a un vector en dos dimensiones, voy a decir B mayúscula subíndice 2. Entonces, este es el conjunto, es un elemento del conjunto de vectores en dos dimensiones.
Entonces el elemento X va a tener esta forma, A1, A2. Si digo que X pertenece a R2, este es un punto en 2 dimensiones. Entonces este otro el elemento va a tener la siguiente forma. Como pueden ver, son casi que lo mismo. La única diferencia son corchetes angulares y paréntesis. Entonces, como van a ver, estos dos conjuntos casi que van a ser lo mismo. O sea, B2 no es igual a R2, pero tienen casi que la misma estructura. ¿Esos son reales al cuadrado? Sí, reales al cuadrado. Y estos son vectores en 2 dimensiones. Este es el plano. ¿Cómo así reales al cuadrado? Reales al cuadrado, digamos, tengo aquí la línea recta horizontal que tiene los números reales. Y luego cuando hago un producto cartesiano voy a tener otra recta perpendicular a esta que también tiene todos los números reales. Entonces cuando tenga esto y identifico el punto A, B, todo esto va a ser R2. Mientras que B2 solo van a ser vectores en 2 dimensiones. Entonces aquí van a haber flechitas, mientras que aquí van a haber puntos. Pero son casi que lo mismo. Son casi que lo mismo. Entonces solo voy a decir el B3 es el conjunto de los vectores en 3 dimensiones. Y esto es notacional. En algún momento van a haber algunas definiciones en cálculo multivariable que van a tener esta notación, B mayúscula 3 o B mayúscula 2 o B mayúscula N. En álgebra lineal esto sí ya va a ser un poquito más común. Pero son cuestiones notacionales. Entonces, digamos, ¿por qué estoy hablando de estos conjuntos? Porque en algún momento de estos conjuntos los voy a poder representar por medio de vectores estándar o vectores base. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo puedo representar de una manera abreviada todo este conjunto B3? Como B3 va a ser muy similar a R3, lo que puedo hacer en algún momento, identifico el vector 0,0,1. También voy a identificar el vector 0,1,0 y el vector 1,0,0. Entonces, como pueden ver, estos parecen los puntos 0,01, 0,10 y 1,00. O sea, son casi lo mismo. Pero la idea es que si estamos trabajando con vectores hay que trazar las flechitas. Entonces la idea es que con estos 3 vectores puedo representar cualquier elemento del conjunto de vectores solo haciendo una suma entre estos 3. Entonces la idea es que aquí, digamos, tengo estos vectores estándar que son el i, bueno, este es 1,0,0, j es 0,1,0 y k es igual a 0,0,1. ¿Y por qué es importante esto? Y esto todavía no vamos a ver todavía más detalles. En álgebra lineal, estos son los que se van a conocer como los vectores linealmente independientes para expresar cada vector como una combinación lineal de 3 vectores linealmente independientes. Pero lo bonito de estos vectores estándar es que si por ejemplo tengo un vector como que es 2,3, menos 4, lo puedo reescribir de la siguiente forma. 2 por el vector estándar i, más 3 por el vector estándar j, menos 4 por el vector estándar k. Entonces lo bonito de acá es que en vez de utilizar estos corchetes angulares, estoy describiendo este vector en términos de su componente en x, componente en y y componente en z. ¿Y cómo se hace al sumar 3 vectores? ¿Es primero una recta? Bueno, para sumar 3 vectores, primero se suman los primeros 2. Entonces, cuando sume estos primeros 2, voy a tener 2,3,0. ¿Ah? Eso no se puede sumar. Sí, se puede. 2,2 más 3 no se puede sumar. Sí, van a ver por qué se pueden sumar. Entonces, hagamos otra vez esta operación. No tengo duda por qué es negativo menos 4. Ah, porque aquí está Perdón. Entonces, digamos, aquí como hago 2 por i. I tiene 1,0,0. El 3j es 3,0,1,0.
y luego el menos 4 es 0,0,1. Entonces, como pueden ver, aquí tengo 2 más 0 más 0. O sea, lo estoy haciendo resumido, pero es que todo esto les ve. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Luego aquí tengo 0 más 3 menos 0, nos queda 3. Y luego 0 más 0 menos 4. Entonces lo bonito de esto, y esto se va a apreciar más en álgebra lineal, es como hacer estas simplificaciones nos van a permitir resolver un montón de problemas complicados en álgebra lineal como sistemas de ecuaciones. Ahorita para cuestión de nosotros es que, digamos, podemos poner, bueno, es el componente horizontal, el componente vertical, y bueno, aquí habría otro componente, bueno, transversal, horizontal y vertical. Entonces esto es lo bonito de los vectores estándar. En 3 dimensiones tenemos 3, en 2 dimensiones hay solo 2. Entonces digamos en 2 dimensiones, ¿cuáles serían los vectores estándar? El 1,0 y bueno, este no parece tanto de que tenga la misma longitud. No, este es el 1,0 está acá y el 0,1 está arriba. Entonces solo vamos a poner aquí X y aquí vamos a poner Y. Entonces aquí lo que tenemos es que 5,4 lo podemos escribir como 5i más 4j. Y bueno, este es 1,0. Ahora, lo bonito de acá es que aunque tengamos 20 dimensiones, vamos a tener los vectores estándar. Entonces lo bonito de los vectores estándar es que una de sus componentes es 1 y el resto de las componentes es 0. Y esto, digamos, vamos a ver después que tienen varias propiedades deseables. Son perpendiculares entre sí y vamos a tener una definición de cómo determinar si dos vectores son perpendiculares calculando el producto punto. Y tener vectores perpendiculares, ¿cómo es de cómodo? Entonces, digamos, y también, digamos, tienen longitud 1, que nos va a ayudar en un montón de problemas trabajar con vectores base que tengan longitud 1. Entonces, lo bonito es que el último tema que nos toca ver de teoría son vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario U. Un vector es unitario si su longitud es igual a 1. Entonces, ¿qué me refiero a esto? Si encontramos que la longitud de un vector es igual a 1, este va a ser un vector unitario. ¿Qué sucede si el vector no es unitario, pero queremos encontrar un vector unitario a ese vector? ¿O cómo obtengo, digamos, un vector unitario? Entonces, digamos, en caso que A no sea unitario, el vector unitario de A se obtiene al dividir A por la longitud de A. Entonces esto es bien bonito. En algún momento si hay unos problemas que nos piden trabajar con vectores unitarios. Es como una definición de vector dentro de esta, digamos. Es ANX dividido la magnitud, ANY dividido la magnitud. Y bueno, sería sobre todo porque digamos si por ejemplo aquí tenemos el vector 5,4, el vector unitario de 5,4 sería digamos 5,4 dividido la longitud de todo este vector. Entonces aquí nos quedaría 25 más 16. Entonces nuestro vector unitario en este caso es 5, la raíz cuadrada de 41, 4, la raíz cuadrada de 41. No, ¿qué está haciendo acá? Sí, 25 más 16, sí. Entonces, no sé si en física trabajaron en algún momento con vectores unitarios. Sí. Entonces, este es eso lo que estoy haciendo, digamos, encontrar un vector unitario. Encuentro la longitud de este vector. Si no lo es, si no la tenemos, que es igual a 1, entonces divido todo por esa longitud, independientemente de lo que sea. Y ya luego obtengo el vector unitario. Como vamos a ver, este va a ser un tema crítico con derivadas direccionales.
El tema de derivadas direccionales depende de vectores unitarios, entonces en algún momento para algún problema los vectores que nos dan los vamos a tener que volver unitarios. Entonces aquí tenemos unos cuantos problemas y ahora a partir de aquí ya solo nos quedamos con problemas. Hay una gran cantidad de ellos. Entonces digamos, sí, tenemos el ejercicio 3. Sean U igual a 2i más 3k y B, vamos a decir aquí A. Y B es igual a menos 4j más k. Y aquí solo hay una pequeña dificultad. Entonces primero vamos a encontrar, digamos, a menos 2b. ¿Cómo encontramos este vector? Y aquí van a ver algo bien interesante. Y estos vectores solo tienen dos componentes explícitos. Pero en realidad, ¿ven qué vectores en qué son? ¿Son vectores en 2D o en 3 dimensiones? En 3, porque tengo I y K, y aquí tengo J y K. Entonces todos estos son vectores en 3D. Lo que pasa es que alguno de sus componentes es igual a 0. Entonces cuando haga esta resta solo tengo que tener un poco de cuidado. Entonces aquí tengo el vector A. Si lo escribo en términos de la notación de corchetes angulares, ¿cuál sería el vector A? 2, 0, 3. Y el vector, digamos, B, ¿cuál sería? 1. Y entonces luego ya solo realizo esta operación. Entonces aquí me queda 2, 0, 8. Y luego 3 menos 2 me queda 1. Sí. O si lo quieren escribir en términos de estas componentes, ¿cómo lo escribirían en términos de los vectores estándar? 2i más 8j más k. Ajá, sí, más k. Pueden poner más 1 por k, pero es un poco redundante, pero eso sería todo. Entonces ya la pregunta que pregunté en el cuaderno de trabajo es, encuentre el vector unitario del vector A flecha menos 2b flecha. Entonces, ¿cómo encuentro el vector unitario de este vector? Saca la magnitud y después la divide. Ajá. Sí, entonces saco la longitud, aquí ya tengo la longitud. Esto sería solo 4 más 64 más 1. Sí, 69. Y aquí me voy a aportar un poco a Aragán, pero lo que voy a decir es que este vector unitario es 1 partido 69. Y luego puedo poner paréntesis y ya escribo ya sea o este vector o este otro. Vamos a escribirlo en términos de los IJK. Y esta es la forma más haragana de trabajar vectores unitarios. Ponen hasta enfrente 1 partido la longitud. Bueno, se me olvidó aquí una definición más, pero digamos, ¿cómo encontramos si dos vectores son paralelos? Se puede y se puede encontrar de que sean la misma pendiente. Ahora aquí tal vez un argumento que voy a hacer es el siguiente. Digamos, aquí tenemos el vector 1,1. Si estamos pensando en una idea de paralelo, es como un 2,2. Bueno, aquí me quedaría en realidad, bueno, digamos acá 3,3. No, este ya es más como un 2,2. Y este es más como... yo creo que este tal vez está en menos 1,
Menos 1. Ah, no. ¿Dónde estaría la coordenada de este? Ah, no, este está como desplazado. Si pongamos solo 2,2. Este yo creo que está un poco. Ah, no, ya sé cuál sería este. Este es como 3,2. Sí, en X es 2, en Y es 1,2. Pongámoslo aquí un poquito más claro. Eso no está del todo claro. En X es 1, en Y es 2. Y luego, digamos, este termina en menos 1,1. Entonces, como pueden ver, estos dos vectores son paralelos. Lo único, pongámosles aquí las flechitas. Entonces, la clave para ver si dos vectores son paralelos es no determinar la pendiente, sino miremos, digamos, cuál es el vector posición de este primero. El vector posición de este, vamos a llamarle a este el vector B, B flecha, es 2 menos 1 es igual a 1, y luego 1, creo que este no está del todo correcto, 1 más 1 es igual a 2. Si este no está del todo correcto, este me parece más como 1,3. Si es que este tiene una pendiente menor. Si este tendría que ser 1,3. Tendría que ser 1,3. Yo creo que aquí la ilustración está peor, la explicación está peor que la receta. Y luego este A es igual a 1,1. Pero digamos, lo que van a ver que si analizan, si inspeccionan los componentes de cada uno de estos vectores, como que este vector es el mismo que este otro, pero como multiplicado por una constante. Entonces, digamos, vectores paralelos a este solo van a haber varios, o van a haber unos cuantos. Van a ser vectores, digamos, que van a tener casi que los mismos componentes, pero van a ser múltiplos escalares. Entonces aquí tengo un K por A1 y un K2 por A. Entonces lo bonito es que vamos, por medio de vectores vamos a poder determinar fácilmente que son paralelos si A es múltiplo escalar de B. Entonces A y B son paralelos. Ahora hay una propiedad bien bonita para encontrar cuando los vectores son paralelos, que es todavía más intuitiva porque es geométrica, que es utilizando el producto cruz. Si el producto cruz es igual al vector 0, esos dos vectores son paralelos. Eso todavía no lo vamos a ver. Entonces esto es bien fácil, determinar cuándo vamos a tener vectores paralelos. Solo revisamos que sean múltiplos escalares uno del otro. Ya después de este solo nos queda el problema de la cuerda. Y cómo colgar una estrella. No, se prolongó un poco el tema de vectores. Entonces vamos a escribir unos cuantos. 3,2,0 y los voy a escribir aquí uno debajo de otro. Y vamos a poner C es igual a menos 6,4,0 D, punto 5, punto 5, punto 5. Entonces la idea es que ahora tenemos que encontrar cuál de estos vectores son paralelos entre sí. Digamos entre A y B podemos ver claramente que estos vectores no van a ser paralelos, porque el vector A va de esta forma. Aumentamos en X3 y en Y2. Entonces digamos este es como que el vector B, el vector A. Mientras que el vector B va a tener esta forma de 45 grados. Pero bien, no hay necesidad de trazar los vectores. Miren que, digamos, puede expresar, digamos, A por 2. Si hago 2 por A me queda B. Si hago 2 por A me queda 6
6,4,0, no me queda 6,6. Si multiplico A por 3, entonces ya tengo 6, pero entonces aquí ya tengo 9. Entonces, digamos, en este caso, A y B no son paralelos. Y aquí me faltó... no me faltó nada. Este último yo creo que es 0,0. Entonces, A y B no son paralelos. Tampoco A y C. Casi que lo son, porque si multiplico este por 2, tengo 6,4, pero aquí tengo menos 6,4. Entonces, como no tengo exactamente los mismos números, A y C tampoco son paralelos. Pero de todos estos, ¿cuáles miran que sí son paralelos? A y D. Eh, El B y D. A y D, si multiplico este por 6 me queda 3, pero aquí me queda 3, aquí me queda 2. Entonces yo creo que los únicos que son estos, ¿ven? Por aquí casi que si divido este por 6 y multiplico este por 2, tengo el 1,1. Entonces los únicos paralelos entre sí son los vectores B y C y D. Entonces, muy bien. Y todo esto se hace por inspección. Pero ahorita quiero terminar con un problema, porque este problema sí lo quiero hacer. Es un problema que es de aplicaciones de la física y es cabal el último de este capítulo del cuaderno de trabajo. Yo creo que en la siguiente sección no voy a hacer ninguna interpretación geométrica. Entonces les voy a decir en qué página está. Tenemos dos cuerdas de 3 y 5 metros. Están atadas a una estrella de 5 kilogramos. Y lo único que tenemos que encontrar es encuentre la magnitud de la tensión en cada cuerda. Entonces la idea de este problema es que aquí tenemos 60 grados. Aquí tenemos 30 grados y posiblemente algo que se van a recordar de física es que hay varias información que no se necesita. Y aquí, digamos, tenemos la estrella. Entonces, la idea es cómo encontramos esta tensión, la tensión en cada una de las cuerdas. Y este es el problema más bonito de esta sección. Este es el problema 22, sí. Entonces, digamos, es este problemita de acá, 22. Entonces, digamos, si estuvieron en Computer Science, no han visto problemas como este, pero la ventaja es que aquí solo hay que hacer como que un balance de todo lo que está ocurriendo en este árbol. Sí, un diagrama de fuerza, o sea, que quería tratar de decir eso, pero sin decir fuerza. Entonces, lo que pasa es que aquí hay un peso. Entonces, este peso tiene que ser soportado por cada una de estas cuerdas. Entonces, estas cuerdas van a ejercer una tensión que va a tratar de mantener de que esta estrella no se caiga. Si solo tuviéramos una cuerda, entonces ahí sí la tensión es exactamente igual al peso de la estrella. Entonces aquí la idea, lo que tenemos que hacer es que tenemos que descomponer este objeto. Entonces aquí tenemos una tensión 1. Sí, y las componentes en X y en Y. Aquí tenemos un ángulo un poco capcioso. Dejémoslo aquí, ¿ve? Y podemos trabajar con seno coseno. Entonces, digamos, aquí tenemos la tensión, la primera tensión en Y y la tensión en X, la tensión del objeto 1 en X. Para la segunda cuerda vamos a tener algo muy similar. La tensión, el componente en Y de la tensión en 2 y la componente en X de la tensión en 2. Aquí tenemos estos ángulos un poquito capciosos, pero igual dejemos aquí el ángulo.
Posiblemente les enseñaron en física que cuando tienen ángulos aquí, este de 60 grados es el mismo que este acá. Aquí en este caso trabajémoslos de esta forma y solo trabajemos con seno y coseno. Y luego aquí tenemos el peso del objeto, que son los 5 kilogramos por el 9.8. Y la idea es que tenemos que balancear. Todo lo que está en Y tiene que ser igual a 0. Entonces T1 más T2 menos W tiene que ser igual a 0. Y luego T1X más menos T2X más T2X tiene que ser igual a 0. Entonces, haciendo el balance de fuerzas, no van a decir que hay 6 páginas. Sí, hay 6 páginas. Increíble, si hoy trabajamos hoy un montón. T1X es igual a T2X. ¿Pero a qué es igual T1X? T1X va a ser igual a T1 por el coseno de 60 grados, si mal no estoy. Y T2 va a ser igual a T2 por el coseno de 30. Entonces, digamos, ¿qué tenemos ahora en Y? En Y lo que vamos a obtener es que T1Y más T2Y es igual a W. Si quieren podemos escribir ya 5 por 9.8. Entonces, T1Y, ¿a qué es igual? T1 por seno de 60. Más T2 por seno de 30. Igual a 49. Entonces, aquí solo tengo que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Puedo resolver para T1 o puedo resolver para T2? ¿Y para qué quieren resolver? ¿Para T1 o para T2? T1, ok. Coseno de 30 dividido coseno de 60. Entonces, coseno de 30 es pi sextos, es raíz cuadrada de 3 partido 2. La raíz de coseno de 60 es 1/2. Entonces, yo creo que si todo no está mal, esto solo nos queda la raíz cuadrada de 3 por T2. Entonces, la idea es que uno reemplaza esto en la ecuación 2. Y ya con esto terminamos este problema. Entonces, aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 por 2. Seno de 60 yo creo que es también la raíz cuadrada de 3 partido 2. Más T2 por 1/2 igual a 49. La raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3 es 3. 3 medios T2 más 1/2 T1. 49. Entonces, ¿a qué es igual T2? 24.5. Y el T1, o simplemente vamos a poner aquí 24.5 por la raíz cuadrada de 3. Entonces, muchas gracias. Felicidades por quedarse aquí un ratito más. No, se deja expresado en términos de... Es que si no les